aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Yo quería leer un texto antes de hacer una reflexión sobre algo que sucedió hoy. Dice así: debemos vincular la lucha revolucionaria por el socialismo con un programa revolucionario en cuanto a problema nacional. Eso lo dijo Vladimir Ilich Lenin. El proletariado revolucionario y el derecho de autodeterminación de los pueblos, 1915. En el texto al que pertenece el fragmento, Lenin analiza el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas y la consecuente soberanía nacional de cada pueblo frente a la expansión imperialista del capital. Recordemos esto, porque voy a hablar de eso ahora. Y la actitud de los revolucionarios ante esta cuestión. Es un texto que muestra la profunda vigencia que tiene la teoría del imperialismo y demuestra cuán vigentes fueron sus tesis que hoy día siguen siendo de plena vigencia, pues la descolonización real del mundo no se ha dado. Y lejos de ello, las renovadas formas de imperialismo amenazan con más ferocidad a las naciones oprimidas y las que tratan de emanciparse. Lenin apunta en este texto que la rueda de la historia no sigue un camino lineal, sino que se alimenta y recurre a saltos dialécticos y no siempre hacia adelante, sino que a veces oscila y retoma modelos de etapas anteriores que son precisas para que un sistema u otro avance o prevalezca. Es por lo que Lenin concluye que no es sin la lucha por el socialismo que se resolverán los problemas de soberanía nacional que indisolublemente están ligados al modelo de producción capitalista. Desde hace 2 días, ayer y hoy, sobre todo fueron ayer y hoy, comenzó un terrible, voy a ponerlo de esta manera, una terrible campaña en contra de Venezuela con respecto a su espacio aéreo. Los que iniciaron toda esta operación son vinculados todos a aquellos que están tratando de agredir y de crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela. ¿Qué ocurre cuando esos medios iniciaron el ataque? Que ningún medio creíble o medianamente creíble replicó ese tipo de información. Si efectivamente hay una
orden difusa, luego sí la constataron, pero una orden difusa por parte del imperialismo norteamericano a decretar alerta en el espacio aéreo venezolano. Efectivamente, en el momento en que el imperialismo hace esto, que lo hizo en Libia, lo hizo en Irak, lo ha hecho en todos los países que ha invadido, aíslan totalmente de vuelos internacionales o nacionales al país que ellos piensan ocupar. El hecho claro es que algunas aerolíneas decidieron unilateralmente suspender sus vuelos a Venezuela. Caso específico, Gol, Avianca, LATAM, Iberia. Por eso es que leí el texto inicialmente, porque quiero hacer una reflexión sobre eso. El hecho claro es que, primero, y hay que decirlo, es un hecho político. Es complicidad con el imperialismo norteamericano. Ellos, unilateralmente, repito, participan de una agresión en contra de Venezuela. Cuando tú comienzas a escarbar en la basura, que no solamente son los medios de comunicación, sino lo que llamamos nosotros los holding empresariales, nos encontramos que hay un CEO o CEO, como le digan, como quieran llamarlo, que se llama Adrián Neuhauser, chileno, sionista, de origen judío, del holding Avianca Gol. No es la primera vez que Avianca suspende los vuelos a Venezuela. Yo haría una pregunta en este momento, porque se supone que Colombia tiene un gobierno que es adverso, o por lo menos ha tenido sus encontronazos con el señor Trump. La pregunta de oro es esta. ¿Qué pasaría, digo yo, aquí, qué pasaría si Trump decretara alerta en el espacio aéreo colombiano? ¿Qué pasaría si un gobierno no tiene control sobre sus líneas aéreas, sean privadas o no, y por ahí viene el caso, y que Avianca retire todos sus aviones, conjuntamente con los de Gol, los retire a otro país que no es Colombia? ¿Por qué? Porque está acatando la orden imperialista. ¿Y por qué? Porque el señor Adrián Neuhauser, que es el CEO, un chileno judío sionista, lo ordene. Allí es donde el texto toma vigencia. Una de las cosas que nosotros hemos criticado toda la vida es cómo una empresa privada puede tener el poder de aliarse al imperialismo norteamericano para ir en contra de un país. Yo siempre he dicho que el capital no tiene patria, que el capital es la más perversa interpretación de la explotación del hombre por el hombre, y el capital es la más perfecta explicación de los aliados que tiene, que son el imperialismo y el capitalismo. En consecuencia, y aquí Lenin tiene toda la razón, debemos vincular la lucha revolucionaria por el socialismo con un programa revolucionario en cuanto a problema nacional. Cuando nosotros abogamos, decimos, pregonamos, todo el tiempo tratando de hablar de socialismo, no hablamos de socialismo por hablar socialismo que sea una especie de figura retórica, no es eso. Ninguna empresa privada, ni que esté en holding, ni que sea transnacional, ni que sea nada, puede tener poder sobre la soberanía de un pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque la única manera de tú fortalecer, fíjense, yo puse hoy un ejemplo en un artículo, y voy a referirme a ese artículo, o por lo menos a lo que quise expresar en ese artículo. ¿Por qué Cuba, estando a 80 millas de Estados Unidos, aún se mantiene allí? Porque simple y llanamente se trató
de hacer una revolución total en contra de cualquier actividad privada que fuera en contra de la revolución. Tomaron los medios de producción. Y, digámoslo de esta manera, casi 66, 67 años después, ya va para los 70 años, Cuba está ahí, digna, resistiendo. Yo digo que el liderazgo tiene que entender que la única manera de crear las condiciones para construir el socialismo, es dar el ejemplo, bajar, como decía mi comandante Fidel, poner el oído en el piso y escuchar el rumor del pueblo. El pueblo en este caso es pieza fundamental, herramienta fundamental para la construcción del socialismo. Si no hay pueblo, si hay diferencias sociales marcadas, si hay, pongámoslo de esta manera, no hay motivación ideológica, ética, revolucionaria, no hay estimulación de la defensa de la soberanía. Y eso es muy, muy importante. Estas aerolíneas, y ahora me refiero al tema de las aerolíneas, como Avianca, que no es la primera vez que suspende vuelos, o como Gol, o como Iberia, que siguen participando de la agresión imperialista, deberían dar explicaciones muy precisas para volver a aterrizar en Maiquetía. Ninguna empresa transnacional, ningún holding, ninguna empresa privada tiene el poder de afectar o atacar o agredir la soberanía de mi país. Primero, por la brutal campaña psicológica en contra de nuestro pueblo. Porque hablar de exclusión aérea, hablar de no haber vuelos, no permitir vuelos en el espacio aéreo, que créanmelo, una cosa es emitir una alerta y otra cosa es suspender los vuelos en el país, que fue lo que hicieron con Libia, lo que hicieron con Irak. Pero ellos comenzaron en ese tiempo, y permítanme decirle que el Consejo de Seguridad lo aprobó en su momento, y allí habían países que en este momento están entendiendo que es lo que está pasando. Pero en ese momento, en el Consejo de Seguridad se aprobó el tomar el espacio aéreo de Libia como zona de exclusión aérea, para luego arremeter con un bombardeo. Y eso lo aprobó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su momento. Hay un rechazo generalizado en contra de la agresión. Pero ¿quién responde por la campaña en contra brutal que hay contra nuestro pueblo? Este señor Adrián Neuhauser, ¿se haría responsable ante el país a venir a dar explicaciones por qué él, a nombre de un holding, suspende los vuelos internacionales a Venezuela, nada más que obedeciendo y acatando las instrucciones del imperialismo norteamericano? Esa es la pregunta. Y segundo, los responsables de cada aerolínea, los que están arriba, los dueños, tienen que explicarle a Venezuela por qué lo hicieron. Yo recuerdo que en una oportunidad el mismísimo comandante Chávez dijo que ninguna área estratégica de nuestro país podía estar en manos privadas. Y eso es lógico, absolutamente cierto. Aquí hubo empresas que tenían el poder de definir quién iba a ser presidente. Colocaban en la silla de Miraflores a un presidente por su propia voluntad. Colocaron diputados y senadores en el antiguo Congreso Nacional, los depositaron a su antojo para defender las leyes que ellos querían fueran aprobadas, que les beneficiara económicamente. Repito, el capital no tiene
patria. El capital siempre va a haber por el capital. Nosotros tenemos un pueblo resiliente, resistente, rodilla en tierra. Cuando yo veo cosas como esta, una aerolínea como Avianca, o como Gol, o como Iberia, que se ha lucrado enormemente con viajes a Venezuela y con viajes de Venezuela a sus respectivos países y otros países. Cuando vemos el dinero que han generado esos viajes y que es un servicio, no es ningún partido político, ni es la CIA, ni es el Departamento de Estado, es un servicio. No es ningún partido político y no es ningún ejército aliado que trate de amedrentar o trate de compartir con el imperialismo norteamericano ese asedio que tienen los gringos en contra de Venezuela. Y nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros no podemos permitir nunca más que una transnacional, mire, y recordemos, la Head and Shoulder, compañía, todas transnacionales que en momentos del bloqueo se llevaron sus productos, en su defecto cambiaron hasta la forma de los productos para afectar al pueblo venezolano y que no comprara. Los desaparecieron, los inventarios, esas transnacionales. Y nuevamente vemos cómo una transnacional o un holding aéreo afecta a Venezuela porque le da la gana. Construir el socialismo, eso no viene del cielo. Para construir el socialismo hay que tener muy claro, muy presente que la toma de los medios de producción es indispensable. La toma del poder por parte del pueblo es indispensable. Indispensable, hermano, porque es la única manera de fortalecer a todo un pueblo y sentirse enormemente orgulloso y digno de poner rodilla en tierra y defender la patria. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Como yo hoy estoy de cumpleaños, hoy vamos a hacer un programa educativo. ¿Eh? Ya voy a hacer un comentario con respecto a eso con el video inicial. Porque siguen saliendo esas asociaciones internacionales a seguir defendiendo el capital. ¿Eh? El gobierno venezolano, la revolución responde como debe responder, entonces de inmediato salió el IATA, que se llama, a un pronunciamiento. Ya voy a hablar de eso. Bien, estamos transmitiendo a través de Venezolanas de Televisión, en vivo, para toda Venezuela y en la página web, creo que está ustedes transmiten por Venezolanas de Televisión, transmiten por, ¿cómo se llama? Averíguamelo. No, por Telegram están transmitiendo. Ah, qué bueno. Y también transmiten, creo que por uno de porque no es YouTube. Porque YouTube siempre nos está viendo a ver cómo así nos corta. Bien. Escuchen, vean. También estamos transmitiendo a través de BK, La Hojilla en TV, por X, Hojilla Silva TV, por YouTube, La Hojilla en TV, o La Hojilla TV Mario Silva, por Kik, nuestro canal Mario Silva García, y por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Dígamelo, compadre. ¿Por? Dailymotion, también estamos transmitiendo por Dailymotion Venezolana de Televisión, es decir, pueden agarrar y conectarse por Dailymotion también a nivel internacional o por nuestras redes. Ay, ya voy. Miren, tengo aquí una noticia del 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la revolución respondió. Van a ir aerolíneas que están... Hay aerolíneas que están cancelando vuelos porque le están haciendo caso al imperialismo. Bueno, el INAC, que es el Instituto Nacional de Aviación Civil, de paso, tenemos vuelos normales encima de Venezuela sin problema ninguno. Entonces el INAC saca un comunicado, ¿verdad? Dice acá, el INAC dice... El Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC, dio un plazo de 48 horas
a las aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos hacia el país para retomar las operaciones bajo advertencia de los derechos de tráfico. Es decir, pueden perder su licencia. Ustedes dirán, ¡ay, qué dictadura! No, ¿cómo es eso? Ustedes están suspendiendo, repito, no voy a otra vez explicar todo lo que puse en el video inicial, que eso lo dijimos en Al Filo de la Medianoche, pero ¿cómo es eso que ustedes suspenden unilateralmente, sin consultar con Venezuela, nada más que porque Donald Trump dijo desde allá, desde Estados Unidos, que bueno, se decreta, según Estados Unidos, alerta en el espacio aéreo venezolano? ¿Qué hace inmediatamente el imperialismo? Llaman a una cosa que se llama Asociación Internacional de Transporte Aéreo y habla sobre eso y dice, esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados en la región, destaca el comunicado del organismo internacional. Ya voy a hacer un comentario. Tras la suspensión de vuelos hacia Venezuela por parte de varias aerolíneas, ve que por aquí me están criticando, internacionales, luego de que se difundiera una notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que no somos nosotros, FAA, este lunes IATA solicitó a las instituciones encargadas de la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano que cooperen de manera más alineada y brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la región de información de vuelo FIR de Maiquetía. La institución también recalcó en el comunicado que estas suspensiones son medidas temporales adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves. Aquí siguen llegando vuelos internacionales. ¿Cuál es la inseguridad? Porque lo dice el señor Donald Trump, porque es otra de sus medidas de presión, así como ha estado diciendo, yo quiero hablar con Maduro, el señor Trump. Disculpe, voy a ponerme en posición de guerra. Yo quiero hablar con Maduro. Maduro dice, nosotros le mandamos una carta que el señor no la leyó o no quiso leerla, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Ustedes quieren dialogar? Vamos a dialogar. Pero el diálogo que está presentando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un diálogo de tú a tú, de iguales. No de amo a lacayo o a esclavo. Eso no va a suceder. Entonces resulta que dice, o hablamos o hablamos. O sea, o dialogamos o hablamos por las buenas o hablamos por las malas. ¿Cómo es eso? Díganme qué artículo de la Carta de las Naciones Unidas le permite al señor de la Casa Blanca decir así sin ton ni son o hablamos o hablamos. ¿Quiénes son ellos? Pero hay algo peor, fíjense. Las noticias que están lanzando. Vean ustedes esto de IFM. Embajadas evacúan personal en Venezuela mientras crece la tensión por alertas aéreas y movimientos militares. Cuando tú lees la noticia, ¿verdad? Tú esperas que un órgano informativo que tenga buena fuente diga embajada tal, con los embajadores y los tal, y tal, en la embajada tal, con tal, la embajada tal, y la embajada tal, y la embajada tal. No hay referencia a ninguna embajada en esa noticia. Que alguno se haya hecho las maletas y se va por órdenes de su gobierno, porque el gobierno es lacayo de los Estados Unidos, ese es su problema. Ese es su problema. Pero cuando te lanzan estas noticias, que son noticias al voleo, Oye, sí, entonces te vienen, ustedes se acuerdan una vez que nosotros pasamos un programa, bueno, los viejitos deben acordarse, los que como yo hoy estamos cumpliendo años,
¿Ustedes no se acuerdan de un mecanismo que tenía la Fox News cuando estaba haciendo una entrevista y quería posicionar una noticia? Quería posicionar digamos, un concepto o una narrativa. ¿Qué decía? Some people say. Alguna gente dice. No se referían a nadie. O, en su defecto, según estudios de la Universidad de Massachusetts, o según estudios de Massachusetts, es Massachusetts, pero así, en inglés, o Massachusetts, o un estudio de la Universidad de Harvard, o un estudio de la Universidad de Princeton, dice que no te presentan el estudio, no agarran y ponen, mire, vamos a ver si esto es real. Hay un rechazo generalizado en el pueblo norteamericano. El 70% del pueblo norteamericano no quiere una intervención gringa en Venezuela. ¿Quieren saber qué declaró la señora, la congresista estadounidense en funciones, María Elvira Salazar? Dice abiertamente, ustedes saben quién es María Elvira Salazar, no hay que ir muy lejos. ¿Ustedes se acuerdan de una entrevista que le hicieron a la basura drogadicto de Orlando Urdaneta? ¿Ustedes recuerdan cuando llegó ella en tiempos de Chávez? ¿Usted cómo sabe que puede haber un francotirador que ataque al presidente? Dice, bueno, no, si no hay, tranquilo, que yo lo ordeno. Agarre y ponga eso que se llama mira y acabamos con el perro mayor. Esta señora Elvira, María Elvira, que forma parte de la gusanera mayamera sádica, en la que también está incluido el señor Marco Rubio, dice lo siguiente, en una entrevista a Fox News, dice, estamos a punto de entrar en Venezuela, pero lo que viene, mire, lo que viene es una perla. Yo lo bajé en inglés, no pude a tiempo traducirlo, pero dice así, será un festín para las compañías petroleras americanas. ¿Ustedes recuerdan cuando la señora María Corina Machado dijo textualmente que se va a privatizar todo y sería un espacio que le brindaría inversiones a todos los empresarios norteamericanos? Bueno, casi que nos convertiría en el estado 51 de la Unión Americana. Díganme, ¿qué venezolano puede permitirse eso? Me disculpan, pero hay que ser muy claros en esto. Hay otra cosa, porque hoy estuvimos hablando sobre eso. Hay varios influencers, pero hay un tal que nos hizo hacer un artículo hoy. Agarramos, nos montamos en la tarea de hacer un artículo. Hay un fulano kilómetro, es que le llaman en TikTok. Pero como él, hay varios que están tratando de imponer la tesis de pueblo contra pueblo. Es decir, si este es de descendencia afrodescendiente, más clarito que este tiene que tenerle rabia a este porque este es más negro. Pero peor aún, el señor Kilómetro, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros pueblos originarios. Estamos muy orgullosos de nuestra etnia multiplicada por 10. Donde hay afrodescendientes, donde hay zambos, donde hay mulatos, donde hay indígenas, donde hay de todo. Incluyendo blancos. Pero que, como el tal Kilómetro, diga que hay que, en el momento en que los gringos entren, que hay que tumbar las estatuas del cacique Guacaipuro, que hay que tumbar todas las estatuas del Negro Primero, que hay que tumbar todas esas estatuas, estamos enfrentando una nueva forma de fascismo, que no es ni nueva. Y para eso voy a leer un texto. Por eso es que le dije que hoy iba a ser educativo. El texto es de Isabel Vilella y se llama Quemar Manteca.
Ustedes saben, bueno, ya van a entender por qué el texto está titulado Quemar manteca. ¿Verdad? Ese es más o menos como, voy a adelantarles algo, es más o menos como presentar credenciales o cartas de buena conducta. Como internacionalista y marxista, algunas veces en esta cadencia que tengo últimamente de no pertenecer a un sitio solo y amar profundamente las tierras que habito, vengo reflexionando de dónde nace ese amor. No el amor en abstracto, no, sino ese sentimiento de compromiso y consecuencia para con mis pares. Amo mucho la tierra en la que nací, que es Andalucía, y Sevilla y mi pueblo de la Sierra Norte. Amo mucho a Chile y a Venezuela y a Argentina y a Bolivia y a Colombia y a Cuba y a Puerto Rico y a Honduras y a Nicaragua y todo este continente. También amo desde hace mucho a otros pueblos que resisten en otras latitudes las inclemencias de este sistema y con amor, ya lo he dicho, defino mi compromiso. La respuesta de por qué este amor es el reconocimiento a la diversidad de formas que toma el oprimido y la riqueza que asoma detrás de los rostros del hambre, la represión y una vida plagada de injusticia, no piensen que es un amor ideal, ni un gesto rémora de la cristiandad del amor al pobre. No, no es eso. Es la correspondencia de la protección al que vive bajo el yugo del capital y de aquel que se levanta y rebela. Lo que reconozco es la resistencia del oprimido y su infinita paciencia. Y en estas lides ando tratando de definir las condiciones que nos sujetan y sus contradicciones internas. En el estudio de los procesos he empezado a descubrir que cada vez que un pueblo trata de levantar la cabeza, la burguesía y sus adeptos rediseñan la estrategia. Vengo saliendo de una convalecencia que me he permitido dedicarme en plena fuerza a una investigación de la que me estaba ocupando a partir de una idea. Les cuento. No hace ni una semana visité por segunda vez el Cuartel de la Montaña, un edificio imponente desde donde se divisa Caracas. Allí donde descansan los restos mortales del ciudadano Rafael Chávez, ese que conocemos como el comandante. No soy muy amiga de los honores cuarteleros, pero me gusta de tanto en tanto visitar los cementerios. También sé que en las tumbas no se guarda nada eterno, pero por alguna costumbre conservo de mis ancestros la sagrada tradición de visitar los muertos. En esa dichosa costumbre de acudir al fetichismo entre la vida y la muerte, andaba yo en mis asuntos y tocan el cambio de guardia. Cuento corto, para no aburrir. Observé dos elementos que a primera vista podrían parecer menores, pero que a mi entender explican muy bien el contexto que nos ocupa. Escuchen bien esto. En primer lugar, constato que el primer presidente electo de Venezuela que no perteneció a la oligarquía desde la independencia, el 5 de julio de 1810, es Hugo Chávez. El segundo hecho llamativo es que el orden militar de Venezuela tiene origen en el orden prusiano. Esto no es ningún secreto. Lo que sí es sorprendente es encontrar una guardia de honor de un ejército con raíces tan occidentales, o sea, el ejército prusiano, compuestos de negros, zambos e indígenas. Eso es impensable en Europa. En toda América Latina y el Caribe, salvo, claro está, en países como Cuba, Haití o República Dominicana, los cuerpos de gala están restringidos para los más estéticos especímenes de rasgos europeos. Es feo lo que digo, pero es cierto. Este hecho, a mi entender, explica la división material de las clases en una cuestión estética o, yo diría, agrego, simbólica. Los más oprimidos no forman parte del cuento oficial, son invisibles, porque así lo requiere el sistema y las estructuras para preservar el poder. Si no me creen, les explico. En 2021 se prohibió expresamente que se contratase a personas de color o con rasgos asiáticos en el Palacio de Buckingham, por supuesto, tampoco en su guardia.
Pero volviendo a lo doméstico, les voy a seguir contando el porqué de este documento. Me quedé en el cuartel de la montaña, no literalmente, porque de allí me fue a un lugar de la costa en el Caribe venezolano. No a un retiro espiritual, sino a hacer algún trabajo. En mi viaje feliz andaba pajaroneando, pero me rumiaba en la cabeza cierto texto de Marx que estoy por localizar, donde hace mención a José Tomás Bove, el León de los Llanos, y la cuestión de la independencia de Venezuela. El documento del que hablo lo leí muy de pasada, pero me quedó la idea del azote de la oligarquía. Estaba en estos asuntos transitando por los platanares cultivados por machetes empuñados en brazos de negro, se me ocurrió que es preciso asaltar a algún historiador e interrogarle por él, por Páez, o sea, por él, por Bove, por Páez y por Negro Primero. Las condiciones para los procesos vienen determinadas por la historia. La base material está condicionada por su precedente histórico, la ideología y los valores, consecuentemente también. Venezuela y su proceso de independencia tienen una correspondencia histórica en los hechos actuales. Sin el concurso de libertadores mestizos, sin la participación de negros, sin la presencia de indios, el estado de las cosas sería de otro costal. No es que los libertadores fuesen por definición inclusivos, o sea, ubícate, es que la masa insurrecta era el pueblo, y el pueblo de entonces eran esclavos, caribes, zambos, mulatos. Sin esa masa sedienta de pan, ni independencia, ni cuentos. Cierto talento de influencer, me dicen, está llamando a destruir las estatuas de Guacaipuro y Negro Primero. Ah, caramba, dice este pergenio que el motivo sustentable es abolir el paganismo. Ya, me paro para rascarme. Durante la rebelión que estalló el 24 de diciembre de 1568 en las Alpujarras granadinas y que fue sofocada alrededor de 1570, los moriscos de Granada quemaban manteca en sus casas para ocultar sus orígenes y evitar así ser perseguidos por la Inquisición. De tan creativos que fueron esos moriscos, llegaron a concebir una magistral idea, los libros Plumbeos del Sacromonte o Plomos del Sacromonte. Son una de las más famosas falsificaciones históricas. Materialmente consisten en 223 planchas circulares de plomo de unos 10 centímetros, formando 21 libros, grabadas con dibujos indescifrables y textos en latín y en extraños caracteres árabes que se dieron en llamar salomónicos. Fueron interpretados como el quinto evangelio que habría sido revelado por la Virgen en árabe para ser divulgado en España. La crítica filológica e histórica parecen determinar que la impostura pudo ser obra de moriscos de alta posición social que intentaban conciliar el cristianismo con el islam en el periodo posterior a la rebelión de las Alpujarras. No me negarán la audacia de este ingenio que quedó asentado en mi tierra, como dicho lo de quemar manteca. La xenofobia en el Caribe es una manifestación muy residual. Por eso, tantos esfuerzos en tratarla de plantar, porque les están preparando para que gobiernen blancos del country club de Miami o de Washington. La resistencia no es cosa de poner arriba de la mesa la testosterona, no. La resistencia es asumir todo el poder popular con la diversidad y la historia, la experiencia, la creatividad y la riqueza ancestral. El dolor que se ha sufrido y que pretenden enterrar es el motor de esa historia. A los pueblos que les roban su historia, se la roban para que repitan los errores o cometan errores nuevos. El revisionismo histórico no es un fenómeno nuevo, es viejísimo, más viejo que el hilo negro, pero ahora es inmensamente más efectivo. Por eso estamos obligados a investigar y recuperar no solo el patrimonio pasado, sino el orgullo de ser negro, indio, zambo o de tener una herencia migrante en una tierra donde el hijo de cualquiera puede vestirse de húsar y honrar al nieto de Maizanta. Perdonen estos delirios de alérgica envenenada pues en tremenda piquiña. No sé si su puro a partes iguales la infección de los mosquitos caribeños con la febril indigesta que tanta manipulación de las campañas de acoso, intoxicación y terror. Vamos a ver a Diosdado en la marcha que hubo en apoyo a la revolución.
Y declaraciones del presidente Nicolás Maduro, o en su discurso, un resumen, cuando se está cumpliendo 200 años de la Espada del Sol del Perú. Vamos a escucharlo. Saludos a toda Venezuela. Aquí estamos junto a nuestro pueblo, marchando junto a nuestro pueblo, demostrándole al mundo, ¿no?, la firme convicción, la firme decisión que tiene este pueblo de vivir en libertad. Últimamente las amenazas del imperialismo, los ataques al imperialismo, el asedio al imperialismo, y quienes allá creen que gobiernan al mundo entero, se han incrementado, han subido de tono, con la intención, lo sabe el mundo entero, de seguir engañando. Ya nadie habla de narcotráfico, ya nadie habla de terrorismo, ya nadie habla de... en Venezuela está el Tren de Aragua, ya para el mundo entero está claro que los Estados Unidos lo que quieren es robarse, y quiero ser enfático en el término, robarse los recursos naturales de Venezuela. Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país de tranquilidad, Venezuela es un país solidario con el resto de los países del mundo, pero a la hora de defender lo nuestro lo haremos con todos los instrumentos que tengamos a mano, con todos. Y sepa que el que trate de hacer algo contra Venezuela y ponga un pie en nuestro territorio, entra en zona prohibida para ellos. Y nosotros la vamos a defender con lo que tengamos. Se quedarán cortos nuestros hermanos caribes en la época de la conquista. Se quedarán cortos de lo que va a hacer este pueblo. Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta. Y las ínfulas de conquistador que tiene Marco Rubio, aquí se van a estrellar como se han estrellado las ínfulas de muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir sobre Venezuela. El gobierno nacional y nuestro pueblo hoy día está cada día más unido. La Fuerza Armada, la Fuerza Policial es nuestro pueblo, en un solo bloque, en una amalgama absoluta. Muy difícil, en toda la historia, pretender que este país se va a rendir, pretender que este país se va a amedrentar, se va a atemorizar, desconoce la historia de Venezuela, desconoce de qué estamos hechos, desconoce de qué está hecha la mujer venezolana, desconoce las luchas que hemos tenido por más de 500 años, y con quienes hemos luchado, desconoce que a todos los hemos derrotado, a todos. Juro solemnemente llevar el legado y la memoria de Bolívar a su máxima expresión, llevar la fuerza de los libertadores en la unión perfecta, popular, militar, policial. Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro Señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo. Juro que en cualquier circunstancia sabré dar el ejemplo y estaré a la altura de defender esta tierra, de defender estos cielos, de defender nuestros llanos y montañas, de defender nuestra historia y nuestro pueblo. Y juro por la memoria histórica de nuestros antepasados que la victoria será nuestra y podremos decir con Bolívar: hemos vuelto a triunfar. Somos libres. Lo juro. Cúmplase el juramento hecho hoy, día histórico, 25 de noviembre de 2025. El juramento de la bandera, de la espada, de la lealtad y de la unión. Hoy es un día muy especial, porque este pueblo tiene viva la memoria, la conciencia, pero no es una memoria
para quedarse inactivo. Este pueblo hoy ha construido en estas 17 semanas de agresión imperialista, de guerra psicológica, de locura hegemonicista, este pueblo ha construido un poder de la conciencia, de la voluntad, un inmenso poder político, social, un inmenso poder militar que no habíamos tenido de la forma como los tenemos hoy nunca antes. Estamos obligados a crecernos en esta coyuntura. Estamos obligados a ser gigantes como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fuerzas policiales, como patria. Estamos obligados a autoexigirnos y exigirnos 10 veces más de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Vamos a ver ahora, porque hoy se cumplió, es mi día de cumpleaños, coño, eso sí, desde el año 2016 eso lo sentí muchísimo. Hoy se cumplió 9 años de la partida física de mi comandante Fidel, y quiero poner específicamente lo que es una definición de democracia hecha por el comandante Fidel. Rueda. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestras formas democráticas. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres, que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento de la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución? Sino el más profundo y extraordinario cambio político y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos
Y Vivialbi dice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos, y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonialismo. Pero nosotros vemos que se fragmentan en 1000 pedazos las sociedades, sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos, se reunían todos a hacer una elección allí. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones que renuncien a ese sistema. Calculen que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38 decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles, etc. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia
de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. De no votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro, ¿no? Ahora en nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido, las posibilidades de ser electo algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país, porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y de universitario que son diputados a la Asamblea Nacional, y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano. Él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana, y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección, a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez, más nunca. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, pero puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos lo impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo, el derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca
cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. Ustedes escuchan ese discurso del comandante Fidel y está vigente en todas sus expresiones. ¿Por qué? ¿Por qué un país tiene que imponerle a otro su democracia o su visión de democracia? Y dicho sea de paso, una democracia, como dice Fidel, en donde nadie puede ser candidato si no es millonario o si no tiene una altísima inversión detrás. En un país, por ejemplo, escúchense bien lo que les digo, en donde solamente acuden 2 partidos, los 2 son igualitos, son lo mismo, defendiendo a un poder económico y a la maquinaria industrial militar. Búsquense a alguien que en Estados Unidos pueda decir, mire, yo quiero ser candidato. Y que pueda convencer. Búsquenlo en Estados Unidos. A todos estos defensores de los gringos, yo les digo, vayan, averigüen. Díganme si ustedes de verdad, ¿cómo les digo? De verdad puede una persona ir y ser candidato. Búsquenlo. Y que tengas libertad para elegir, porque eso se llama la libertad. Si yo quiero ir a votar, voto, si no quiero ir a votar, no voto. Lo decía el otro día aquí, lo vuelvo a repetir. En Chile, que se habla de democracia y nos dicen dictadura a nosotros, en Chile, si tú no votas, tienes una sanción que puede llegar casi a los $300. Una multa. Y dicen que la elección es libre. Ya voy, pero ¿cómo que libre? Y si yo no quiero votar, ¿por qué tengo que tener una multa de $300? Y ellos nos dicen a nosotros dictadura. Ah, por cierto, se cumplen 50 años, esto sí es terrible, de la primera reunión que creó el Plan Cóndor. Hoy, 25 de noviembre. Coño, mi fecha de nacimiento está siendo así como medio, es medio terrible, ¿verdad, compadre? No puede ser. Hace 50 años se sentaron los dictadores y montaron el Plan Cóndor. Vamos a ver este video, rueda.
Hace 50 años, el 25 de noviembre de 1975, representantes de 5 dictaduras latinoamericanas se reunieron en Santiago de Chile para negociar la puesta en marcha del infame Plan Cóndor. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile usaron esta herramienta para coordinar asesinatos y desapariciones de sus opositores. Otros países como Brasil, Ecuador y Perú se integraron después. El Plan Cóndor tenía un amplio respaldo de Estados Unidos que buscó contrarrestar la expansión de la ideología de izquierda en América Latina. Así movía los hilos Washington. En manos de la Casa Blanca, esto se convirtió en un plan de exterminio de los detractores de los regímenes. Las víctimas buscaban oportunidades para alzar su voz en contra de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunque muchos murieron al intentar exponer la verdad sobre los crímenes de las dictaduras. Vamos a recordar la historia. Cientos de miles de documentos inéditos, algunos escritos a máquina y otros a mano, fichas, biblioratos, informes de espionaje y persecuciones, escuchas ilegales. Son los archivos que abrieron las puertas de la memoria oculta de las dictaduras del Cono Sur. El más crudo, explícito y valioso testimonio sobre el accionar de la red que entrelazaba las dictaduras latinoamericanas bajo el paraguas protector de los Estados Unidos. Paraguay tuvo un rol clave en la documentación de la red represiva de los países del Cono Sur en los 70 y los 80. Durante el régimen de Alfredo Stroessner, los servicios secretos y la policía intercambiaban información de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Los archivos se conocieron en 1992 tras un allanamiento policial. Allí descubrieron todos los datos concretos que probaban el Plan Cóndor. Se los conoció como los archivos del terror. El juez José Agustín Fernández ordenó los allanamientos que dieron con esos documentos y jamás olvidará aquel 22 de diciembre. Ni yo ni todos los que estábamos allí podíamos imaginarnos tamaña documentación que había sido guardada, había sido llevada, las cuestiones que explota en la Operación Cóndor, documentos relacionados con la Operación Cóndor que eran inéditos, ¿verdad? Es decir, las fichas de personas que habían desaparecido, ¿verdad? Eso provoca una conmoción, el tema de las reuniones, de las cartas de invitación. Tenemos pero muchísima documentación relacionada con la Operación Cóndor vinculado a presos a desaparición, no solamente de Paraguay. Fue uno de los hallazgos documentales más importantes de América Latina sobre violaciones a los derechos humanos, la primera prueba judicial del funcionamiento interno de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y su articulación con las de Argentina, Chile, Uruguay y otros países. Una evidencia material que permitió al mundo acceder a la verdad sobre lo sucedido con miles de víctimas. Rogelio sigue buscando a su padre Agustín, secuestrado en 1977 en un operativo conjunto entre Paraguay y Argentina. Sus pasos fueron seguidos de cerca por la dictadura de Stroessner,
las viviendas y ciudades por las que pasó, los movimientos de su hijo y cada detalle de la siniestra persecución puede verse en los archivos del terror. Los tentáculos del mal tuvieron como contracara una red de apoyo y colaboración internacional que fortaleció la memoria y la búsqueda colectiva de verdad y justicia. Primero mamá, desde que desapareció, se organizó conjuntamente con familiares, organizaron familiares de detenidos desaparecidos de Paraná, Entre Ríos. Después nos fuimos a Buenos Aires, ahí nos conocimos con la gente de los familiares desaparecidos de Argentina, con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas. Y bueno, nos conocemos todos y bueno, primero mamá y después continuó toda la familia y yo en especial desde hace 20 años buscándolos a los desaparecidos. La cooperación entre los militares latinoamericanos se tradujo en un grito de nunca más que unió a los ciudadanos de toda la región. Esos polvorientos documentos dieron voz a las víctimas silenciadas de las dictaduras sudamericanas y convirtieron a Paraguay en uno de los epicentros de la memoria regional. Una memoria que todavía necesita ser resguardada. Hay una sola cosa que le falta a ese reportaje, que no fueron nada más las dictaduras. Eso no fue así. También participó Venezuela, tiempo de la cuarta. Para el derrocamiento de Allende se llevaron a unos ojoticos de aquí, a varios, pero entre ellos estaba un señor llamado Hermes Rojas Peralta, que participó del derrocamiento de Allende. Ojotico. Y que luego fue pupilo de Posada Carriles. Hermes Rojas Peralta no saben quién es. Yo tengo una memoria, pero muy buena. No saben quién es. ¿Ustedes se acuerdan del golpe de Estado del 11 de abril? Quienes tomaron BTV. No sabía. Hermes Rojas Peralta era el jefe de la policía de Miranda, que le ordenó a Enrique Mendoza, allá arriba, que tomara BTV. Se lo ordenó fue a Hermes Rojas Peralta, jefe de la policía de Miranda. ¿No sabían eso? Y Hermes Rojas Peralta fue un sujeto oscuro, siempre estaba escondido, siempre. Primero por el prontuario que tenía, un prontuario criminal terrible, entrenado especialmente por Posada Carriles, alias Comisario Basilio. Que lo digan la gente de Punto Cero en Tejerías, donde entraron, donde habían mujeres embarazadas y una mujer con una niña en los brazos. El señor Comisario Basilio, alias, o sea, Posada Carriles, alias Comisario Basilio, ordenó, una de las hermanas de Esquivel estaba en estado, otra estaba había dado a luz a una niña. Y uno de los que entraron y mataron gente allí, en un enfrentamiento. Y uno de los que entró le preguntó al comisario Basilio, vamos que ustedes vean lo que se hacía en la Cuarta República en este país, y participaron del Plan Cóndor. Una de las cosas que hicieron fue que ese señorito, entrenado también por el comisario Basilio, y uno de los entrenaditos de aquí, de la policía política de ese tiempo, agarró y volteó cuando estaba la muchacha preñada, volteó y le dijo, ¿qué hacemos con esta? Y Basilio volteó y dijo, acaba con la simiente de ese comunismo, de ese comunista. El señor le dio una patada en la barriga a quien estaba, una de las hermanas de Esquivel que estaba en estado, y perdió el niño. Abortó. ¿No sabía eso tampoco? Y no solamente eso, sino que para torturar y buscar a los que ellos decían eran estos comunistas,
a la otra hermana Esquivel que tenía una niña, creo que de 2 meses o algo así, recién nacida estaba. Ordenó que para que la hermana Esquivel, una de las hermanas Esquivel hablara, y les mando aquí un saludo, son amigas mías, para que hablara, le empezaron a pegar cigarrillos encendidos a la niña delante de la madre. Eso fue la Operación Cóndor y eso formó parte de la Operación Cóndor. El comisario Basilio Posada Carriles fue el que instruyó, igual que en la Escuela de las Américas, instruyó a la policía política en técnicas de tortura. Es para las nuevas generaciones, para que lo sepan, ¿saben? Para que lo sepan. Ahora, ¿cómo se destruye una operación de falsa bandera? Vamos a ver este reportaje. Rueda. Venezuela condenó la decisión de Estados Unidos de añadir al supuesto cartel de los soles a su lista de organizaciones terroristas, acusando a Washington de inventar esa figura para justificar una intervención contra el país. Caracas acusa a Estados Unidos de fabricar un cartel fantasma. El gobierno de Venezuela denunció la decisión de Estados Unidos de incluir al llamado cartel de los soles en la lista de organizaciones terroristas, asegurando que se trata de una figura inexistente utilizada para intentar legitimar una intervención contra el país. El canciller Iván Gil afirmó que esta nueva ofensiva seguirá el mismo destino que anteriores acusaciones, el fracaso. Rechazamos de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña. Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país. Fracasar. Venezuela instó a Washington poner fin a su política de hostilidad, denunció operaciones militares estadounidenses en el Caribe con más de 70 víctimas y aseguró que seguirá unida para proteger la estabilidad del país. And just quickly to respond to Virtual Ambassador Story, who accused me of ad hominem attacks, you are a government official. You are a veteran coup plotter, and it is legitimate for a journalist to scrutinize the activities of a coup-plotting government official who in February 2021 hosted an insurrectionist summit at the Marriott Hotel in Bogota. You, with Leopoldo Lopez, the U.S.-backed coup leader who staged multiple failed military coups and led violent riots that saw Afro-Venezuelan citizens burned in the streets. Check out Orlando Figuera. And Carlos Vecchio, the fake ambassador to Venezuela, who is actually the lawyer for ExxonMobil, which seeks to regain its control of Venezuelan fields. This is one of the most deeply anti-democratic opposition movements led by Maria Corina Machado, who has led several coup attempts in Venezuela and said Nicolas Maduro is a bad actor sitting on the world's largest oil reserves. Well, that's why you consider him a bad actor, because there's plenty of bad actors in the world, and neither of you will condemn ICC wanted war criminal Benjamin Netanyahu or call for his arrest, will you? Neither of you will talk about Ecuadorian President Daniel Noboa's role in the international drug trade through Benita. De Hollywood a la vida real. ¿Hasta dónde puede llegar el poder para fabricar una mentira? Cuando los hechos no encajan en su narrativa, Estados Unidos crea el escenario, el guión y hasta los culpables. Hoy, una nueva operación de falsa bandera se despliega contra Venezuela. El objetivo, preparar la opinión pública para una posible agresión. O 80% que vamos a hacer algo con el objetivo de que Maduro sale de poder. Lo que tenemos como herramientas, los buques destruyeros, los aviones, los hombres y todo en la región, tiene que ser utilizado. If I was Maduro,
Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China en este momento. ¿Por qué? Porque sus días están contados. Algo va a pasar, sea interno o externo. Creo que algo ocurrirá. El poderío naval frente a la costa. Esto es una armada. Son muchas fuerzas de Estados Unidos. ¿Vamos a invadir Venezuela? No lo sé. Es decir, si lo hacemos, me sorprendería. En medio de la amenaza de Estados Unidos que acecha con buques de guerra en las aguas del Caribe, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado 3 planes orquestados por la CIA. Un ataque en Plaza Venezuela, una agresión contra la antigua embajada estadounidense y un autoataque diseñado para culpar a Caracas. Donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. No son teorías. Son operaciones frustradas por la inteligencia venezolana, que impidió otra historia escrita desde Washington. Y mientras se revelaban estas maniobras, otra sombra aparecía más cerca: Trinidad y Tobago. Venezuela ha denunciado su complicidad silenciosa, su papel de puente en los intereses de Washington, prestando territorio para agredir a los venezolanos. Y le decimos allá a los lacayos del imperio, especialmente a la primer ministra de Trinidad y Tobago, que se ha arrodillado al imperio. Una nación hermana convertida por presión o conveniencia en pieza secundaria del tablero geopolítico estadounidense. Maduro sostuvo que se realizó la captura de un grupo de mercenarios preparado y financiado por la CIA, lo que posibilitó descubrir el plan del autoataque que iba a hacer la CIA a naves militares estadounidenses que se encuentran frente a Venezuela, en Trinidad y Tobago. Esta vez los agresores no llegan solo con uniformes, buques y aviones de guerra. Llegan con titulares, influencers y etiquetas fabricadas para hacer creer que Venezuela es el epicentro del narcotráfico mundial. Una narrativa que se derrumba frente a múltiples informes que demuestran lo contrario. Ustedes no se dan cuenta que los voceros son todos del área de la Florida, todos. Rick Scott, James Story, al que supuestamente fue embajador aquí, eso no es verdad, fue supuestamente embajador de Narnia y instalado en Colombia, empezando por ahí. Luego viene María Elvira Salazar, y todo esto comandado por un señor llamado Marco Rubio. Así es como están. Eso es lo que hay. Y todos deseosos de que se haga, de que la invasión se lleve a cabo. Repito, lo he dicho hasta la saciedad, voy a volverlo a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. Primero, 2015 no es igual a 2020. Y 2020 no es igual a 2025. Hay una tremenda crisis económica galopante dentro de Estados Unidos. Y lo peor de todo es que los señores que están full de dinero, están muy llenos de dinero, ese 1% que es dueño de los ingresos norteamericanos, ese 1% no quiere abandonar esa riqueza. Y cada día que pasa, si meten aranceles, funciona como un boomerang. Porque suponga, y lo dije, hice un ejemplo rápido, lo hice el día domingo en La Hojilla. Esto es rápido. Si usted agarra a India o a China y usted le clava 60% de aranceles para los productos chinos,
Suponga que usted lo hace. ¿Qué usted creen que va a pasar, económicamente hablando? China me va a meter 60%, yo le subo el precio a mi producto 60%. Pago el arancel y le subo el 60%. ¿A quién afecta eso? ¿Afecta a China? No. Afecta a Rusia, toda la andanada de sanciones que han tenido, y ya hay varios analistas norteamericanos que han dicho que eso es una locura, que lo de las sanciones, perdón, lo de los aranceles no está haciéndole bien a la economía norteamericana. Bueno, allá ellos, si ellos siguen pensando que ese es el mejor mecanismo que hay, perfecto. ¿Y eso qué ha hecho? Que se deprima más la economía. Eso es igual que cuando llegó Trump. Dijo, yo le pongo aranceles a los productos de las empresas norteamericanas que se fueron del país buscando mano de obra barata. Dijeron, me voy porque las condiciones que para ellos, para el capitalista, no les estaba generando dinero, era que yo me voy a buscar mano de obra barata. Me fui. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? Dijo, no, vamos a hacer América grande nuevamente. O sea, pasó a estar únicamente dependiendo de lo que llaman el capital especulativo. Especulativo es la bolsa, la manipulación de los índices de la bolsa, eso es todo, pero no estaban produciendo nada. Las empresas norteamericanas estaban afuera, se habían ido. Se fueron, simple. Entonces los invitó, vénganse. Y en ese momento, el señor Donald Trump estaba ejerciendo toda la presión para sacar a los migrantes. Los mismos que estaban sembrando en California, que estaban sembrando, los que alimentaban al pueblo norteamericano, a los que no les gusta ir para un campo a sembrar. Porque los que van para un campo a sembrar son los guatemaltecos, son los hondureños, son los mexicanos. Esos son los que siembran, los que están acostumbrados al trabajo duro. En consecuencia, ¿ustedes se acuerdan que hubo una carencia de huevos, carencia de algunos alimentos en Estados Unidos? Que bueno, conseguir una docena de huevos era un realero. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso fue reciente ahorita. Y eso forma parte de la guerra arancelaria en contra del mundo. Esos son los genios que están allí. Te manipulan la bolsa, te manipulan, incluso están logrando impactar porque salió Trump y dijo, bueno, vamos a trabajar con el Bitcoin, vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de Bitcoin. Y empezaron a afectar el precio del Bitcoin para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. De repente se les disparó y alguien ganó ahí. Creo que hay creo que es un japonés, que es el que mayor cantidad tiene de Bitcoin. Ahorita acaba de bajarle el capital, porque bajó de 100 y tanto, bajó a 90 y pico. O sea, 90.000, de 100.000 bajó a 90.000. Y perdió nada más que la bicoca de 40 millones, no, 40.000 millones de dólares. Perdió, así. A eso están acostumbrados ellos. Por eso es que yo digo que el capital no tiene patria. El capital busca generar más ganancias. Y se lleva por delante a quien sea para generar esa ganancia. A quien sea, no les importa para nada. Pasa lo de las líneas aéreas. Aquí están llegando todavía líneas internacionales. Que agarraron y dijeron, no, nosotros vamos a seguir yendo porque estamos generando ingresos. Así es como es. Entonces la pregunta de oro es, ¿puede una transnacional, puede una empresa privada, puede poner en jaque a un gobierno? No. Y eso no se debe permitir en absoluto. Avianca, por cierto, ¿cómo era que se llamaba? Adrián Neuhauser, ¿verdad? Adrián Neuhauser, un sionista que es el CEO, Adrián Neuhauser, recuerden ese nombre, que es el CEO del holding Gol Avianca. Porque Avianca no es la primera vez que ha suspendido su vuelo para acá. Entonces, este aeropuerto de Maiquetía tiene unas normas
¿verdad? Normas internacionales, pero al mismo tiempo son normas del Estado venezolano. Y si a mí una empresa como Avianca, que no es venezolana, o una empresa como Gol, que no es venezolana, me va a afectar, o Iberia me va a afectar, no, o TAP de Portugal me va a afectar, no, yo tengo que pedir explicaciones, porque tú dejaste de traer pasajeros y porque tú dejaste de llevarte pasajeros. Además, lo decíamos ayer, eso está generando, alguien está pagando esas pérdidas, porque Avianca tuvo que reintegrar los pasajes de los viajes que suspendió. Gol también, TAP también, Iberia también. ¿Quién está pagando eso? ¿Quién está detrás diciendo, vamos a pagar esos pasajes, tranquilos, no se preocupen, ustedes suspendan, reintegren el dinero de los pasajes, que nosotros cubrimos eso? ¿Quién lo está pagando? ¿Quién está detrás de eso? ¿Y por qué la Asociación Mundial de Aeronáutica Civil está respaldando ese ataque contra la República Bolivariana de Venezuela? No, eso no se puede permitir. Y Avianca, Gol, Iberia, todos ellos tienen que llegar aquí, tienen 48 horas, llegar aquí y dar explicaciones. Averigüen quién es Adrián Neuhauser para que ustedes sepan por qué un sionista de origen chileno, judío, está metido detrás de esta decisión de haber cancelado los vuelos de Avianca y de Gol. Averígüenlo. ¿Por qué? Porque fue una decisión política. Alguien pagó por esas pérdidas. Y fue una decisión política para presionar a la Revolución Bolivariana. Y eso no va a suceder, hermanitos. El próximo domingo, véanos en Al Filo de la Medianoche, y el próximo martes en La Hojilla por BTV y por nuestras redes. Un abrazo a todos, se les quiere mucho. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.